día, nosotros somos alumnos de maestría de Tec Milenio Campus Navojoa y vamos a presentarles el tema de riesgo de portafolios de inversión. Primero vamos a hablarles de formas de calcular el riesgo de portafolios, incluyendo temas como las betas, covarianza, correlación y diversificación del portafolio. También presentaremos una entrevista en la que se hablará de portafolios de inversión. Posteriormente será mención de un caso práctico de riesgo de portafolio y para finalizar terminaremos con conclusiones del tema. Cálculo de riesgo. El concepto de value at risk o valoración de riesgo proviene de la necesidad de cuantificar con determinado nivel de significancia o incertidumbre el monto o porcentaje de pérdida que un portafolio enfrentará en un periodo predefinido de tiempo. En finanzas, el riesgo se define como la posibilidad de que el resultado obtenido difiera del esperado. La variación puede ser positiva o negativa. Pero ¿cómo vamos a medir el riesgo? Pues para determinar el riesgo debemos tomar en cuenta dos factores principalmente. Uno de ellos es la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y la otra es la desviación estándar de dicha probabilidad. Es muy recomendable diversificar el portafolio, pero que las acciones elegidas no tengan una correlación positiva, ya que ser así, la diversificación no se va a dar porque el comportamiento del mercado afectará de manera similar a ambas. En cambio, una correlación negativa compensa las pérdidas y ganancias. Lo mínimo que debemos exigir de un rendimiento en una inversión es la tasa libre de riesgo. Ahora, por otro lado, la medida de riesgo más importante para un portafolio bien diversificado es la beta. Este coeficiente mide los cambios del comportamiento de los rendimientos de una acción en respuesta a los cambios en los rendimientos del mercado. La beta del mercado, por definición, es igual a 1. Bueno, a continuación seguiremos con lo que es un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión es una selección de documentos o valores que cotizan en el mercado bursátil, en los que una persona o una empresa decide invertir su dinero. Para profundizar más en el tema, a continuación vamos a tener una entrevista con el ingeniero Jorge Ramos, director general de Coral Internacional, dueña de la marca Aceites Oleico. ¿Qué es un portafolio alto? Que pueden ser inversiones a plazos fijos, inversiones en mercados de capital, inversiones en bolsa, en fin, dependiendo de las necesidades que tengas de disponer del dinero en un plazo determinado y de las inquietud que tengas en obtener más rendimiento, este será el instrumento que vas a seleccionar. Ok, y la pregunta sería, ¿qué recomendaciones emitirías para una persona que quiere formar o crear un portafolio de inversión? Bueno, primero a ver qué parte del capital con el que cuenta para invertir puede dejar a largo plazo. ¿Qué parte del capital lo requiere en el mediano plazo y qué parte del capital lo requiere en el corto plazo? Si es capital de largo plazo, puede irse a inversiones que históricamente han pagado bien, pero que sabemos que tienen altibajos, es decir, el próximo mes puedes tener menos dinero del que metiste, a lo mejor los siguientes 2, 3, 4, 6 meses, hasta un año, menos dinero del que metiste, pero tú sabes que la tendencia en el largo plazo es a darte un rendimiento mayor. Entonces ahí tú puedes seleccionar un instrumento de inversión que puede ser un fondo o acciones directamente en la bolsa de valores o cualquier tipo de instrumento de estos, donde tú sabes que si mañana o pasado mañana bajaron las acciones o bajó el fondo, no te va a pasar nada porque tú ese dinero no lo vas a ocupar hasta dentro de un tiempo razonablemente largo. Si tus necesidades son de disponibilidad en el mediano o corto plazo de efectivo para hacer otro tipo de inversiones o gastos, entonces deberás de buscar mecanismos de inversión que te dan una renta menor, pero con la posibilidad de estar retirando rápidamente obviamente con una oscilación menor en los rendimientos. Okay. ¿Cuáles son las maneras o los parámetros de calcular el riesgo de un portafolio de inversión? ¿En qué hay que fijarnos para medir el riesgo que tiene este portafolio?
Bueno, en buena medida lo primero que comenté hace rato, que era cuándo necesitas el dinero. Si tú tienes una cantidad de dinero que la puedes dejar un tiempo razonablemente largo, entonces te vas a poder ir a inversiones de mayor plazo con mayor oscilación en su rendimiento. No necesariamente estamos hablando de mayor riesgo o menor riesgo. Hay inversiones, hay portafolios que están formados por una parte en renta fija, una parte en renta variable, y dependiendo de la cantidad que tengan en uno o en otro, los portafolios son de mayor riesgo, buscando un mayor rendimiento. No necesariamente el día que tú tienes un mayor riesgo vas a obtener un mayor rendimiento, por eso es ese riesgo mayor. Entonces, ¿qué te va a hacer a ti definir la cantidad que vas a poner en cada uno de esos instrumentos de inversión? Pues el plan que tú tengas para ese dinero futuro. Y también, obviamente, los compromisos que tú tengas, ya sea en tu vida de negocios o en tu vida personal. Si ya tienes tú un compromiso con familia o como empresario, para con tu empresa o para con tu familia, pues entonces quizás seas más cauto. Pero si estás en una etapa en la que si te caes te levantas con más facilidad, pues quizás seas un poco más agresivo en las inversiones que haces. Esto no debe de ir de la mano con la edad, ni con la inexperiencia o la juventud o la experiencia y la madurez. Debe de ir de la mano con las necesidades y los planes que cada una de las personas tenga. Ok, bueno, pues muchas gracias. El objetivo principal del proyecto es pasar de lo teórico a lo práctico. A continuación les vamos a presentar unos ejercicios donde utilizamos los conceptos que previamente analizamos para obtener los resultados de cómo se mide el riesgo. En este ejercicio presenta la fórmula que el profesor nos indicó en su screener para la medición del riesgo, solo que en esta ocasión de manera desglosada y con un ejemplo que resolvimos. Además, la intención es aprender los pasos para calcular la desviación estándar de una manera muy sencilla. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la fórmula que el profesor nos presentó y tenemos una serie de cálculos que ya hicimos previamente. Los pasos son los siguientes. Se calcula primero el valor esperado, que se obtiene de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia por el rendimiento según cada escenario. Número 2. Se calcula la desviación de cada posible rendimiento esperado respecto del valor esperado. Este es el resultado de la sumatoria de la diferencia entre el rendimiento y el valor o rendimiento esperado. Lo tenemos en esta parte de aquí, 14%. 3. Calculamos el cuadrado de cada desviación. Este es el resultado según cada escenario del cuadrado de cada desviación. Como lo mencionamos antes, estamos desglosando cada parte de esta fórmula. 4. Multiplicamos cada una de las desviaciones cuadradas por su probabilidad de ocurrencia. Nos da este resultado. 5. Sumamos los resultados obtenidos de la multiplicación de las desviaciones cuadradas por su probabilidad según cada escenario. Este resultado que nos da la sumatoria de estos tres números es la varianza. Por último, para poder obtener la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada del resultado de la varianza que nos dio. La intención de este primer ejercicio fue la medición del riesgo mediante la obtención de la desviación estándar para un solo activo. Ahora continuaremos con algo similar, solo que en esta ocasión el objetivo es, además de calcular la desviación estándar, obtener la covarianza. Si nos fijamos, contamos con los mismos datos y cálculos que el ejercicio anterior. Probabilidad de ocurrencia, rendimiento, valor esperado o rendimiento esperado que se obtuvo de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por su rendimiento y sumar los resultados de cada escenario.
la desviación, llegando así al resultado final, que es la desviación estándar. Como mencioné, tenemos los mismos cálculos para dos empresas: indumentaria, que en este caso será la empresa A, y margarina, que la catalogamos como empresa B. Para obtener la covarianza, presentamos la siguiente tabla. Al igual tenemos los escenarios, que es expansión, economía en expansión, economía normal o economía en recesión. Contamos con la probabilidad de ocurrencia, desviación de la empresa A y desviación de la empresa B. El primer paso para poder calcular la covarianza es multiplicar la desviación de la empresa A por la desviación de la empresa B, obteniendo el resultado, en este caso, de menos 0.033. Este procedimiento lo hacemos para cada escenario de la economía. Número 2. Multiplicamos la probabilidad de ocurrencia por el resultado de las desviaciones multiplicadas. Estos son los resultados. Por último, la sumatoria de esta última multiplicación nos da el indicador llamado covarianza. En el caso que acabamos de analizar, la desviación estándar de la empresa A es de 10% contra una desviación estándar de 20.88% de la empresa B. Esto nos dice que el riesgo de la empresa A es menor que la empresa B, mas sin embargo, la empresa B podría tener un mayor rendimiento dadas las circunstancias adecuadas. Ahora, después de haber obtenido la desviación estándar, se calculan las covarianzas para poder calcular la beta, que nos va a decir el comportamiento de nuestro portafolio con respecto al mercado. Bueno, para concluir, sabemos cómo medir el riesgo de los portafolios. Sabemos que la desviación estándar mide la dispersión de distribuciones de probabilidades. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la incertidumbre y por lo tanto el riesgo. También sabemos que la beta mide el riesgo del portafolio con respecto al mercado. También vimos que diversificando nuestro portafolio podemos disminuir los riesgos específicos de cada acción y reducir el riesgo de mercado. También vimos lo que es el CAPM, o el modelo de fijación de precios de activos de capital, cómo determinar el precio de un activo dado un cierto nivel de riesgo. Vimos algunas fórmulas de la beta, que por medio de la covarianza y la varianza, por medio de regresión de análisis, por medio de Infocel. Modelo de fijación de precios de activos de capital y la desviación estándar. Muchas gracias por su atención. You never know what you're gonna feel. Oh, you never see it coming, suddenly it's real.